buenas a todos y todas, mi nombre es Sebastián Vargas Cascante y junto a mis compañeros David Delgado y Mariano Leandro les vamos a presentar el caso clínico número 5 del curso Fisiología para Imagenología. Bien, nuestro caso se basa en un paciente masculino de 50 años, el cual está en estudio por una ulceración en la cavidad oral y en su lengua, la cual predomina en su lado izquierdo. El médico tratante solicitó una biopsia en conjunto con un estudio histopatológico. Al realizarle estos estudios al paciente, se le diagnosticó con un carcinoma invasivo de células escamosas o también llamado carcinoma espinocelular cutáneo. A su vez, el paciente fue referido al servicio de tomografía por emisión de positrones del PET ciclotrón de la UCR. Esto con el fin de realizarle un estudio de tomografía por emisión de positrones en conjunto con una tomografía computarizada, también llamado PET-CT, para evaluar tanto la anatomía como el funcionamiento fisiológico y fisiopatológico del paciente. Todo esto se va a realizar con el radiofármaco llamado FG18 y a continuación le vamos a mostrar un pequeño video de cómo se realiza un PET-CT con la utilización de este radiofármaco. Hola, bienvenidos a BAC Radiólogos. Hoy te mostraremos cómo realizamos el estudio de PET-CT en nuestras instalaciones, una técnica de imágenes diagnósticas no invasiva. Al momento de asistir a tu cita, recuerda venir siempre con ropa cómoda y no traer ningún tipo de accesorios. Sigue siempre las recomendaciones previas que te entregaremos al momento de asignar tu cita. Como primera medida, realizaremos una valoración primaria, donde te haremos unas preguntas de rutina, tomaremos tu peso y mediremos tu nivel de glucosa en sangre. El siguiente paso es aplicarte el radiofármaco teniendo en cuenta tu peso. Cuando el radiofármaco entre en tu organismo, permitirá reflejar la actividad metabólica anormal dentro de tu cuerpo cuando estés en el equipo de PET-CT. El tiempo de espera es para permitir que el radiofármaco pueda correr por tu cuerpo. Te aconsejamos adicional que traigas una manta que cubra tu cuerpo para que estés en mayor confort. Pasado el tiempo de espera, deberás dirigirte a la sala de PET, donde nuestro equipo humano comenzará a realizar el estudio. Esta fase del estudio tiene una duración de entre 20 y 40 minutos según el protocolo clínico. En un momento específico del estudio te pediremos que tengas los brazos arriba por un tiempo determinado. Si no puedes hacerlo, es importante que lo manifiestes con anticipación al momento de agendar tu cita. De esta manera, podremos ofrecerte otra opción para realizar el estudio de forma correcta. Sin embargo, si presentas sensación de ansiedad o temor por permanecer en espacios cerrados similar a la claustrofobia, por favor comuníquelo al momento de agendar la cita. No debes preocuparte. Durante todo momento tendrás comunicación directa con el tecnólogo en radiología, quien estará operando el tomógrafo desde una sala especial. Señora María, ya estamos terminando el estudio, todo está quedando perfecto. La efectividad del estudio depende mucho de tu disposición y colaboración para acatar las indicaciones de nuestros colaboradores. Al final, podrás irte a casa y continuar con tus actividades como de costumbre. El radiofármaco se eliminará por orina y secreciones en un tiempo no mayor a 24 horas, por lo que te aconsejamos tomar abundante agua. Las imágenes serán procesadas y enviadas a nuestros especialistas. 2 médicos nucleares y un radiólogo evaluarán con detalle cada fase del estudio y redactarán un informe radiológico. Gracias por preferirnos. Luego de realizar el estudio PET-CT al paciente, el resultado muestra el carcinoma como una masa de tejido blando ávida de FG18 que surge del lado izquierdo de la lengua, atravesando el tabique lingual
y que se extiende hasta la región paramedial derecha, con un sub máximo de 12.5 y medidas de 6.2 por 5 por 2.7 centímetros. Como vemos en este corte coronal, la lesión invade los músculos geniogloso, genioideo, milioideo e hiogloso izquierdos. Esta lesión se infiltra en el hueso hioides en su parte anterior, al igual que en las glándulas salivales sublinguales y submandibulares izquierdas. Por último, en los ganglios linfáticos cervicales bilaterales se notó un aumento en la captación de FDG, pero no se observa metástasis a distancia. Se sabe que el carcinoma espinocelular cutáneo generalmente hace metástasis a los ganglios linfáticos locorregionales, con una tasa de participación nodal del 10 al 25%. Algunos de sus factores de riesgos van a incluir la exposición acumulativa a la radiación ultravioleta, la edad avanzada, la inmunosupresión, que es la reducción de actividad del sistema inmunitario o el debilitamiento del mismo. También es común en individuos con predisposición genética y en el ámbito clínico va a depender de factores como el tamaño, la ubicación del tumor, factores histológicos y si se encuentra alguna metástasis a distancia. Como primer mecanismo fisiológico que vamos a describir, vamos a hablar sobre la glucólisis, que como ya sabemos y en términos muy generales, la glucólisis es la síntesis de la glucosa para producir energía. En la glucólisis se va a utilizar un azúcar de 6 carbonos, o también llamado glucosa, la cual se va a dividir en 2 moléculas de un azúcar con 3 carbonos, llamado piruvato. Este proceso va a producir 2 moléculas de ATP que van a contener energía libre, 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NADH que van a ser portadoras de electrones de alta energía y por último 2 moléculas de agua. Dentro de la glucólisis existen 2 tipos, la aeróbica y la anaeróbica, siendo el factor determinante para poder etiquetar a cada una de ellas ya sea la presencia o la ausencia de oxígeno. Lo que es la glucólisis aeróbica va a ocurrir en presencia de oxígeno, que va a ser seguida por el ciclo de Krebs y luego la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias, lo que va a producir una cantidad significativa de ATP. Por otro lado, la glucólisis anaeróbica va a ocurrir en ausencia de oxígeno, donde el piruvato se va a convertir en lactato en el citosol de la célula. Ahora bien, en condiciones aeróbicas, el piruvato va a entrar en el ciclo del ácido cítrico y sufre una fosforilación oxidativa, lo que va a conducir a la producción neta de entre 32 a 34 moléculas de ATP. Por su contraparte, en condiciones anaeróbicas, el piruvato se va a convertir en lactato. Ahora bien, esta respiración anaeróbica va a dar como resultado la producción de 2 moléculas de ATP. Ahora, como segundo mecanismo fisiológico, vamos a hablar brevemente sobre la fosforilación oxidativa. Este proceso va a ser clave en la producción de ATP que va a estar localizado en las mitocondrias. A su vez, este proceso va a implicar la transferencia de electrones a través de una serie de complejos enzimáticos en la membrana interna mitocondrial, conocido como la cadena de transporte de electrones. A medida que esos electrones avanzan, se lleva esa energía utilizada para bombear protones hacia el espacio intermembranal, creando así un gradiente de protones. Este gradiente de protones va a ser utilizado por la ATP sintasa para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, generando hasta 32 a 34 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que ha sido oxidada en condiciones aeróbicas. Además de su papel en la producción de energía, la fosforilación oxidativa también regula el proceso como la apoptosis, el mantenimiento potencial de membrana mitocondrial y algunos aspectos de la salud general de la célula. Como ya se mencionó, en la fosforilación oxidativa se va a regular el proceso llamado apoptosis o también conocido como muerte celular programada. Este proceso va a ser esencial ya que va a permitir eliminar células dañadas o innecesarias
para continuar con el desarrollo y el mantenimiento de la homeostasis en los tejidos corporales. Este proceso se va a regular por medio de proteínas proapoptóticas y el supresor tumoral p53. Sin embargo, en las células cancerosas este proceso puede estar desregulado, produciendo así resistencia a la apoptosis. Esta resistencia a la apoptosis es una característica clave de las células cancerosas. En este caso, el paciente cuenta con un tipo de cáncer, por lo que es importante conocer las características que distinguen a estos tejidos de los tejidos normales. Para esto está lo que se conoce como los hallmarks, los cuales son los principios que regulan la transformación de células humanas normales en células cancerosas, e incluyen características moleculares, bioquímicas y celulares, así como capacidades adquiridas, que son comunes a la mayoría y posiblemente a todas las formas de cáncer humano. Estos principios se pueden dividir en dos. Está lo que es los rasgos distintivos del cáncer y las características habilitadoras. Los rasgos distintivos se refieren a las características biológicas específicas que diferencian a las células cancerosas de las células normales, mientras que las características habilitadoras son condiciones o eventos que facilitan la adquisición de los rasgos distintivos del cáncer. Entonces, los rasgos distintivos del cáncer son 8 y las características habilitadoras son 2. En cuanto a los rasgos distintivos, el primero es el de la capacidad de sostener la señalización proliferativa. Esto las células lo logran desregulando las señales de crecimiento, que están controladas en los tejidos normales. Estas señales son transmitidas por factores de crecimiento que se unen a receptores de tirosina quinasa en la superficie celular. Las células cancerosas pueden producir sus propios factores de crecimiento o activar consecutivamente vías de señalización. El segundo elemento es la evasión de supresores del crecimiento. El cáncer evade los mecanismos que normalmente frenan su proliferación, principalmente a través de la inactivación de genes supresores de tumores, como el PRB y el P53. Además, se desregulan mecanismos como la inhibición por contacto y la señalización de TGF-beta, que normalmente suprimen el crecimiento. Otro rasgo es la resistencia a la muerte celular. Como ya vimos, una de las formas más comunes es la apoptosis, pero las células cancerosas pueden evitarla, desactivando genes protectores como P53, aumentando proteínas que bloquean la muerte celular, permitiendo a las células tumorales evadir la muerte celular programada y continuar proliferando o replicándose. El cuarto principio es la facilitación de la inmortalidad replicativa. Las células normales tienen barreras que limitan su replicación al acortarse los telómeros de los cromosomas. Está la senescencia, donde la célula no prolifera y tampoco muere, o está el estado de crisis que induce a la muerte celular. Pero lo que pasa en las células cancerígenas es que la telomerasa extiende los telómeros, evitando estas barreras. El quinto rasgo distintivo es la inducción de la angiogénesis. Al estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos, se le proporcionan nutrientes y oxígeno al microambiente tumoral. Este proceso persiste de manera activa en los tumores, debido a reguladores como VEGF-A y TSP1, que promueven la formación de vasos anómalos, con ramificaciones excesivas y función alterada. Otro rasgo es la invasión y la metástasis del cáncer. Esta se activa principalmente por la pérdida de E-caderina, la cual es una molécula clave para la adhesión celular. Esta pérdida facilita que las células cancerosas se desprendan y puedan moverse a otras partes del cuerpo. El séptimo elemento distintivo es la reprogramación del metabolismo energético. Las células cancerosas reprograman su metabolismo para incrementar la glucólisis y producir más energía. Esto se conoce como el efecto Warburg, el cual veremos un poco mejor más adelante. El último rasgo distintivo es la evasión de la destrucción inmune. Las células cancerosas logran esto mediante la secreción de factores inmunosupresores que desactivan a los linfocitos T y a las NK, que destruyen células cancerosas. También lo pueden lograr evitando la destrucción inmunológica al alterar su expresión de moléculas de superficie.
para no ser reconocidos como malignos. Y por último, inducen tolerancia a las células inmunológicas, haciendo que éstas sean menos efectivas. Se encuentran las características habilitadoras. Entonces, estas son dos. La primera es la inestabilidad genómica y mutación. Las células cancerosas obtienen ventajas evolutivas a través de mutaciones que promueven su crecimiento y dominio en ciertos tejidos. Esto se facilita por la inactivación de genes supresores de tumores, el aumento de la susceptibilidad a daños en el ADN y defectos en su reparación. La otra característica habilitadora es la de la inflamación promovida por el tumor. Esta facilita la progresión del cáncer al suministrar al microambiente moléculas bioactivas como factores de crecimiento, de supervivencia y proangiogénicos. Las células del sistema inmunitario innato contribuyen liberando sustancias que pueden acelerar la evolución genética hacia la malignidad. Ahora vamos a hablar un poco del efecto Warburg. Como ya sabemos, las células necesitan energía para poder llevar a cabo sus distintos procesos. Esta energía, las células la pueden producir por medio de la glucólisis. Como vimos anteriormente, este proceso es la degradación de las moléculas de glucosa en distintos subproductos, como son el ATP y el piruvato. Para refrescar un poco lo que acabamos de ver, recordemos que la glucólisis puede ocurrir en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, siendo el factor determinante la ausencia o presencia de oxígeno. En condiciones aeróbicas con oxígeno, el piruvato va a pasar dentro de las mitocondrias, donde se va a producir grandes cantidades de ATP. En condiciones anaeróbicas sin oxígeno, el piruvato se va a convertir en lactato en el citosol. Ahora que tenemos claro esto, vamos a definir qué es el efecto Warburg. Este se define como la conversión de la glucosa en lactato aún en condiciones aeróbicas y también con mitocondrias funcionales. Este efecto fue propuesto por primera vez por el fisiólogo alemán Otto Warburg, quien planteó que este efecto ocurría debido a una alteración universal de la carcinogénesis que ocurría como un daño en las mitocondrias, impidiendo que se pudiera realizar efectivamente la fosforilación oxidativa. Sin embargo, poco después se logró comprobar que había una gran muestra de células cancerígenas que contaban con mitocondrias funcionales. Esto pues claro que dejaba mal a la hipótesis de Otto Warburg, que decía que estas células optaban por el proceso de glucólisis anaeróbica por culpa de un daño en la mitocondria. Hoy en día sabemos que el efecto Warburg es más que una simple adaptación a la hipoxia o respuesta a un daño en la mitocondria. El efecto Warburg es, en cambio, una reprogramación metabólica egoísta característica de las células del cáncer. Es una reprogramación que les ayuda a proliferar mejor y también a sobrevivir. Se han logrado demostrar distintos motivos por los que las células del cáncer se han adaptado a utilizar la producción citosólica de ATP en vez de la producción mitocondrial. Esto es lo mismo que decir la producción anaeróbica y aeróbica. Sin embargo, para motivos de esta investigación, nos vamos a centrar principalmente en uno, que es la diferencia de la velocidad de producción mitocondrial a la velocidad de producción de ATP citosólico. Como vimos en los hallmarks, dos características distintivas de las células del cáncer son su alta tasa de proliferación y también la angiogénesis. Y para poder llevar a cabo estos procesos, las células del cáncer necesitan energía y la necesitan rápido. Si lo vemos desde un punto de vista de cantidad, por medio de la producción mitocondrial, las células pueden llegar a producir con una molécula de glucosa hasta 32 moléculas de ATP. En cambio, por medio de la producción citosólica, con una molécula de glucosa, las células solo pueden producir 2 moléculas de ATP. Entonces, si la producción citosólica es menos eficaz que la producción mitocondrial, ¿por qué las células del cáncer prefieren la producción citosólica por encima de la mitocondrial? Esto se debe a que la producción citosólica es aproximadamente unas 100 veces más rápida que la producción mitocondrial. Esto quiere decir que sí, es menos eficaz, pero es muchísimo más eficiente. Es por esto que las células del cáncer que tienen actividades que son de alto gasto energético necesitan mucho ATP para poderlas llevar a cabo, y este ATP lo obtienen por medio de la producción rápida de la producción citosólica.
Esto hace que necesiten más moléculas de glucosa para poder llevar a cabo sus procesos, ya que con una molécula solo pueden generar aproximadamente 2 moléculas de ATP. Entonces, las células del cáncer no solo tienen actividades que son altamente energéticas, sino que también, debido a su reprogramación egoísta y el efecto Warburg, ellas utilizan la producción de ATP citosólica. Esto hace que produzcan ATP muy rápido, pero a costo de que necesitan grandes cantidades de glucosa en comparación a las células sanas a su alrededor. Las células del cáncer también se han adaptado a que tienen más transportadores GLUT para ayudar a poder meter más glucosa dentro de la célula. Ahora que ya sabemos lo que es el efecto Warburg y cómo este produce que las células del cáncer absorban más glucosa que las células sanas, vamos a volver a nuestro tema y al FDG18. Para tratar este tema tenemos que volver a la glucólisis, y como ya se explicó mucho, la glucólisis es la degradación de la glucosa en el citoplasma. Y además, como podemos ver en esta imagen, la glucólisis ocurre a través de 10 reacciones químicas diferentes que ocurren en el citoplasma, pero para esta investigación nos vamos a centrar en las primeras 2. La glucólisis comienza con la glucosa entrando a la célula por medio de transportadores GLUT. Una vez adentro de la célula, viene la exoquinasa y fosforila a la glucosa, transformándola en glucosa 6-fosfato. Este proceso utiliza ATP. Luego, la fosfoglucomutasa isomeriza a la glucosa 6-fosfato y la convierte en fructosa 6-fosfato. A partir de aquí hay otro montón de procesos, pero como dijimos, para motivos de esta investigación nos vamos a quedar aquí, porque aquí es donde radica la diferencia entre la metabolización de la glucosa y del FDG18. Sabemos que el FDG18 es un análogo de la glucosa. Se parece bastante, pero tiene algunas diferencias. De todas formas, se parece lo suficiente para que el proceso comience igual. El FDG18 va a ser transportado al interior de la célula por medio de transportadores GLUT. Una vez dentro de la célula, el FDG va a ser fosforilado de igual manera que la glucosa por la exoquinasa y va a pasar a ser FDG 6-fosfato. Pero a diferencia de la glucosa, que después de ser glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato, el FDG18, que fue fosforilado en FDG 6-fosfato, hasta aquí llegó. Ya no puede ser metabolizado más y se va a quedar así. Además, la carga negativa del grupo fosfato del FDG 6-fosfato va a contribuir a que este se quede atrapado dentro de la célula, debido también a que las células del cáncer consumen más glucosa, o en este caso, consumieron mucho FDG18 en comparación a las células sanas. Vamos a poder determinar que en las células del cáncer va a haber una acumulación mayor en comparación a las células sanas. De todas formas, hay otras partes del cuerpo que también captan mucha glucosa, como el cerebro, entonces estas también van a absorber bastante FDG18, pero con la ayuda de este radiofármaco vamos a poder visualizar una acumulación de FDG en zonas donde no debería existir esta acumulación. Esto nos va a poder allanar el camino para visualizar los tumores por medio del estudio de PET. Como sabemos, la captación del FDG18 refleja el metabolismo glucídico de los tejidos. Estos se pueden dividir en las captaciones fisiológicas y las captaciones patológicas. Entonces, del lado izquierdo podemos ver una captación fisiológica, ya que se observan órganos como el cerebro, los riñones o la vejiga. Pero del lado derecho podemos observar una captación fisiopatológica, porque ya vemos captaciones que no son normales. Por ejemplo, se puede observar el tumor primario, que es el carcinoma laríngeo en este caso, pero también se puede ver como el cáncer hizo metástasis, ya que se puede observar una masa pulmonar ubicado en el lóbulo inferior derecho. Además, se observan ganglios linfáticos mediastínicos con una alta captación. Entonces, entrando ya más a detalle, la captación fisiológica es la que se observa en varios órganos normales, con una alta demanda metabólica de glucosa. Dentro del cuerpo humano hay algunos tejidos principales que captan ávidamente el FDG18.
Entonces, por ejemplo, el cerebro utiliza glucosa como su principal sustrato energético, resultando en una alta acumulación del trazador en la corteza, los ganglios basales, el tálamo y el cerebelo. Además, debido a que el FDG18 se filtra por los glomérulos y no se reabsorbe, se observa una significativa acumulación en el sistema colector renal, uréteres y vejiga. La captación en el tracto gastrointestinal varía. Por ejemplo, el estómago se muestra poco, mientras que el ciego, colon e intestino delgado pueden mostrar un mejor cúmulo debido al tejido linfoide y al metabolismo de la mucosa. En el miocardio, hasta el 4% de la dosis inyectada puede acumularse. También hay otros sitios de captación fisiológica ávida que incluyen las cuerdas vocales, el hígado y la grasa marrón. Patológica. Estas ocurren en áreas donde hay un aumento anormal de la actividad metabólica, generalmente debido a una enfermedad o a una condición subyacente. Además del cáncer, hay otras patologías que pueden captar el trazador. Por ejemplo, en pacientes sometidos a cirugía o radioterapia, la inflamación puede causar una mayor captación del trazador, lo que puede resultar en falsos positivos, así como otros tipos de inflamaciones, incluyendo la inflamación granulomatosa, el cual es un tipo de inflamación en el sistema inmune. También condiciones como la hiperplasia benigna en la región de la cabeza y el cuello, o tumores benignos como el tumor de Warthin, que es un tipo de tumor que se da en las glándulas salivales, o también los pólipos intestinales benignos o precancerosos, pueden mostrar captación de FDG18, complicando la interpretación de las imágenes PET. La captación de FDG18 puede verse afectada por varios factores fisiológicos y fisiopatológicos, que no son estructuras anatómicas propiamente. Por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre pueden variar la absorción del trazador, debido al desplazamiento competitivo del FDG por la glucosa circulante. En el caso de la diabetes tipo 2, se puede emplear insulina para ajustar los niveles de glucosa, aunque este requiere monitoreo constante del paciente, que aumenta la absorción fisiológica en los músculos. Por otro lado, en reposo, la captación muscular de FDG es mínima, pero tras el ejercicio se observa una absorción considerable en los músculos esqueléticos. La hiperventilación puede provocar absorción en el diafragma, y el estrés aumenta la captación en los músculos del cuello, los trapecios y los músculos paravertebrales. En otro caso, los pacientes en tratamiento con factor estimulante de granulocitos muestran una intensa y difusa absorción de FDG en la médula ósea. Llegamos al apartado de conclusiones de este caso clínico. En este video explicamos diferentes temas. Empezamos con lo que es un PET-CT y la importancia del FDG18 en la oncología. Luego vimos los hallmarks y las diferentes características distintivas del cáncer. Luego pasamos a explicar lo que es el efecto Warburg. Luego también vimos la diferencia en el metabolismo de la glucosa en comparación al FDG18. Y por último, acabamos de ver la captación fisiológica y fisiopatológica del FDG18 en los diferentes tejidos del cuerpo. Empezamos diciendo que este estudio se realizó por medio de PET-CT con FDG18. Recordamos que el FDG18 es un radiofármaco análogo de la glucosa, por lo tanto se comporta de manera parecida. Este ingresa a las células por medio de transportadores GLUT, pero una vez adentro no puede ser metabolizado más allá de un par de pasos, por lo tanto se queda dentro de las células atrapado y se acumula principalmente en las células cancerígenas debido a su alta actividad metabólica, también explicada con el efecto Warburg. Vimos muchos aspectos en este video. Vimos el efecto Warburg que explica cómo los tejidos cancerígenos prefieren utilizar la producción citosólica de ATP debido a que es más rápida. También hablamos en el último apartado que la captación de FDG18 por parte de los tejidos sanos es limitada, mientras que por parte de tejidos cancerígenos es mucho mayor, debido a su alta actividad metabólica y sus actividades de alto gasto energético. Esto nos ayuda también a diferenciar por medio del estudio PET-CT de tejidos tumorales a tejidos sanos, ya que se ve una acumulación de radiofármaco en zonas donde no debería de haber. Se explicó también cómo la diferencia del metabolismo de la glucosa en comparación al FDG18 nos ayuda a que este radiofármaco se quede atrapado dentro de las células tumorales, de forma que lo podamos distinguir de las células sanas en un estudio de PET-CT.
Todos estos aspectos que vimos en este video en conjunto nos ayudan a poder realizar el estudio de PET-CT de forma correcta y eficaz, de modo que podamos determinar el metabolismo del cáncer y también podamos planificar nuevos tratamientos para el paciente. Y esto sería todo por este caso clínico. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para estar pendientes a videos de nuevos casos clínicos. Esto sería todo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.